tardes a todos. Gracias por aguantarme. Y quiero primero de todo agradecer la deferencia del Consejo General de Colegios Veterinarios y del Colegio de Ciudad Real por haberme invitado y darme la posibilidad de ver Almagro, que es una ciudad preciosa que no conocía. Vengo aquí a hablar de un sector que dentro de la profesión veterinaria es relativamente pequeño y que tiene unas características un poco especiales, porque está muy focalizado hacia una actividad, que es la de animales de experimentación. Quiero dividir la presentación en 3 puntos. Es un estudio, una perspectiva histórica. Luego hablar también de lo que es el marco legal en el que se mueve el veterinario, que se dedica a todo el tema relacionado con animales de experimentación, y enfocar ya directamente lo que sería el bienestar animal y cuál es el papel que tiene el veterinario en este campo específico para promover esta cultura del cuidado de los animales. La perspectiva histórica, pues como en todos los casos, ha tenido una evolución realmente impresionante en menos de 50-60 años. La idea original de los animalarios era una especie de almacenes donde se mantenían animales que se utilizaban para hacer experimentos y en los que se partía de la base de que no era una buena idea el utilizarlos estando enfermos, hacer estudios con animales enfermos, y por esa razón la idea de bienestar que se tenía, que era puramente de salud, tenía una profesión específica que era la que podía solucionar ese problema, que era el veterinario. Y por esa razón es por la que los veterinarios entraron en este campo desde tiempo bastante antiguo. La evolución hacia el estado actual es que los centros, los animalarios en este momento, son centros de mantenimiento de los animales con los mayores estatus o grado de confort que se les pueda proporcionar, procurando asegurar unas condiciones idóneas para que la experimentación tenga una repercusión válida, es decir, para que los resultados que se obtengan sean válidos. En este caso, nosotros en mi centro nos quejamos que los ratones viven mucho mejor que nosotros porque tienen un aire acondicionado, mientras que mi despacho normalmente en verano suele estar a 29 grados. Y ellos viven a 24, el que tiene más. De esta manera, la idea actual en estas instalaciones es promover al máximo el bienestar animal, porque es una cosa que se ha podido comprobar, y es que la experimentación tiene unos resultados mucho mejores si se trabaja con animales que están bien. Y no es que estén sanos, es que estén bien, lo cual es un concepto mucho más amplio. Es un poco lo que quiero representar aquí. La idea inicial de bienestar animal que se mantenía, que era la de salud, ha evolucionado a ser una cosa muchísimo más compleja, en la cual no solamente se tiene que mantener un estado sanitario ideal, sino que también tienen que mantenerse los animales de una forma que puedan ejercer su conducta natural dentro de unos límites, y además una percepción no nuestra sino del animal. Y esto es lo que quiero representar aquí. La idea de cuál sería el hábitat ideal para un ratón es muy distinta de la que puede ser el hábitat ideal para una persona que trabaja, que investiga con ratones. Lo que hay que tratar es de encontrar un punto en común. Y esto ha dado lugar al nacimiento de casi, diría, una disciplina de enriquecimiento ambiental. Es decir, tratar de descubrir qué sistemas podemos incorporar en todos los estudios en los que se trabaja con animales de experimentación que no interfieran con los resultados experimentales, pero que de alguna manera contribuyan de una forma notable a mantener su bienestar, o por lo menos a garantizarles el que puedan desarrollar una conducta dentro de los márgenes más naturales posibles. El veterinario en este campo requiere una especialización. No se puede pensar que con lo que se estudia en una carrera puedas llegar a considerarte un especialista en bienestar animal. La especialización es obligatoria porque se trabaja con especies no frecuentes en los planes ordinarios. Es decir, en todos los planes de veterinaria se trabaja con especies domésticas, pero en este caso, en los que ya hay mucha experimentación, que incluso incluye especies acuáticas, invertebrados o a lo mejor
especies que podrían considerarse como exóticas no entran dentro de lo que sería el sistema de educación normal, y por esa razón hace falta aprender su fisiología, su etología, su nutrición. También es importante el hacer un hincapié en aquellos factores que tienen influencia en los resultados experimentales. A veces una anestesia que es muy buena para hacer una intervención veterinaria normal no es la más adecuada cuando estamos haciendo un estudio científico específico. Hay también que tener conocimiento muy actualizado de los sistemas de monitorización. Una de las cosas a las que se evoluciona en la experimentación animal es tratar de interferir con el animal que se estudia lo menos posible. Es decir, el poder leer a distancia cuál es el efecto de lo que estamos haciendo de la mejor manera posible. Y esto hace el tener que incorporar tecnologías que en algunos casos hace pocos años estaban en la carrera espacial. La especialización también tiene que ser diversificada. Cualquier veterinario que haya trabajado en un animalario sabe que tiene que hacerse un experto interlocutor con todo el equipo de mantenimiento. Tiene que saber de fontanería, de electricidad, de aire acondicionado. Tiene que tener una gran experiencia o tiene que adquirir una experiencia en gestión de personal. Y en la interacción con la administración, no solamente con la propiedad del centro, sino también con la estatal o autonómica, porque es cierto que la experimentación animal es posiblemente uno de los campos en los que hay mayor regulación, están más regularizados. ¿Cómo se puede adquirir esta formación? Hay cursos especiales o másteres, de los cuales quiero destacar que recientemente ha cumplido 30 años uno de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha sido uno de los pioneros en Europa. No es el único. Estos másteres de formación dan una especialización inicial, pero hay que mantenerlo. Y ese mantenimiento, ese estar al día de cómo evolucionan los conocimientos en este campo, que es un avance realmente importante, se adquiere con un proceso de formación continuada basado en, normalmente, la pertenencia a asociaciones nacionales o internacionales, el consultar bibliografía, el tener o poder ir a congresos especializados o a reuniones. Y luego también una cosa muy útil, que es el tener redes profesionales que permitan plantear problemas entre profesionales que se han enfrentado a la misma situación, o por lo menos para tratar entre varios el tener una respuesta que se adecue al problema que se nos presenta. Dentro de la profesión veterinaria hay como dos grandes modelos. Hay un modelo en el cual el veterinario actúa como lo que se reconoce ahora en la legislación, el especialista en salud animal, que puede trabajar, y es una cosa que no es infrecuente, en varios animalarios distintos, como especialista en salud. Este modelo, el modelo de las 5 bolitas, sería un poco el que se promociona más a nivel de Gran Bretaña, mientras que en España, por la evolución histórica, el modelo que más ha cuajado es el que en una instalación el responsable de salud animal, el veterinario, además tiene o coge las competencias de responsable en bienestar animal. Y es esa figura que tiene esa doble vertiente de una persona que está en la instalación a tiempo completo y que, además de su labor de veterinario, tiene que cubrir una labor de gestión de personal, de gestión de mantenimiento, de incorporación de nuevas tecnologías que antes mencionaba. El marco legal, que es el segundo punto que quería tratar en bienestar animal relacionado con la investigación, es, como les comentaba antes, uno de los campos más regulados. Hay un Real Decreto, que es una transposición de una directiva europea del año 2010, que tiene como fin último, y esto es importante, dejar de utilizar animales en experimentación. Es decir, esa es la meta que se ha fijado, el poder sustituir los animales para que no tenga que utilizarse en investigación. Este fin último se ha desarrollado o se pretende desarrollar
creando una serie, un marco legal que controla la ejecución de los proyectos de investigación de una manera bastante restrictiva, bastante limitada. Por hacer una exposición que normalmente me suele llevar media hora cuando hablo de esto en grupos de investigación, hemos pasado de tener una limitación o una falta total de legislación a tener una legislación bastante restrictiva. ¿Y por qué es esto? Porque la opinión pública en general muestra un gran desconocimiento y digamos que tiene una percepción, desconocimiento en cuanto a la utilización de animales de experimentación para investigación. Desconocimiento que puede ser una percepción indiferente o parcialmente favorable. Pero hay un sector de la población que lo percibe como algo muy negativo, superfluo, innecesario y éticamente totalmente injustificable. Y esta población, digamos que aumenta paulatinamente en aquellos países como por ejemplo Gran Bretaña, en los que hacen encuestas de población sobre el sentimiento en contra o a favor de la experimentación animal, han podido constatar que hemos pasado a prácticamente entre un 20 y un 22% de la población en este momento, en la encuesta del año 2016, que percibe la experimentación como algo totalmente negativo y que independientemente de los beneficios que pudiera traer, habría que prohibirla. Encontramos que tenemos una parte de población que está en contra, que puede ser una población o un eso con el que haya posibilidad de diálogo, y en otras situaciones el diálogo es totalmente imposible, es decir, posturas totalmente extremas. Digamos que en este caso ya apoyan una posición con la que es muy difícil razonar. La regulación que comentaba, que es reciente, es, para que se hagan una idea, antes del año 2005, la actividad de investigación que realizaba un grupo en un centro de investigación, el investigador principal, lo único que tenía que hacer legalmente era reportar el número de animales que había utilizado en sus experimentos, pero no tenía que explicar qué es lo que hacía con ellos, para nada. Esta es la situación de antes del 2005 y esta es la situación actual. En este momento, un grupo de investigación que plantea un proyecto tiene que pasar como mínimo 3 cribas, como mínimo 3 evaluaciones, uno a nivel de su centro, otro a nivel de un órgano habilitado, que se llama así, que es un ente que actúa imparcialmente en la evaluación del proyecto, y una última evaluación que hace la autoridad competente, que al final es la que autoriza o desautoriza el proceso. 2005 a 2013, en 8 años, ha sido un cambio realmente brutal. Los proyectos tienen que explicarse, para poder lograr la autorización, tiene que justificarse cuáles son los fines y los medios. Tiene que aportar un diseño experimental que permita obtener resultados concluyentes. No vale el decir, yo creo que voy a poder hacerlo con un animal, o 2, o 3, o 5. Lo que es importante es que presentes un modelo experimental, que sepas que los resultados que vas a extraer son algo que representa a la población. A veces tenemos la falsa idea de que reduciendo el número de animales estamos defendiendo el bienestar animal. No, lo que estamos haciendo es malgastar animales. Luego, este concepto es algo que puede ser un poco contradictorio, pero es real. Si el experimento está mal diseñado, estamos utilizando los animales malamente y no van a servir para nada. Además, hay que hacer un análisis y hay que justificarlo del daño y el beneficio, es decir, nosotros vamos a alterar el bienestar de un animal y lo queremos hacer para obtener un beneficio, un conocimiento, un avance de algún tipo, pero tiene que compensar, hay que demostrar que vale la pena hacerlo. Los procedimientos además se exige en este momento que sean realizados por personal competente. Ya no vale el que haga el experimento, pues a lo mejor un estudiante, un becario o el bedel que estaba en el animalario. Tiene que ser personal competente, lo cual creo que es uno de los grandes avances de esta legislación. Tiene que planificar protocolos de supervisión.
Es decir, hay que prever y hay que poner por escrito cómo se va a estudiar o valorar el bienestar de estos animales durante todo el experimento. Y además de hacer una evaluación prospectiva, es decir, de predecir qué es lo que puede pasar, luego hay que hacer una evaluación retrospectiva. Tenemos que ver que efectivamente lo que habíamos pensado que iba a ocurrir, ha ocurrido o no. Con esto quiero decir que un experimento en el que se emplean animales tiene una regulación y tiene unas limitaciones legales que son realmente importantes y que de alguna manera van a conducir a que solo se hagan los experimentos necesarios y en las mejores condiciones posibles. ¿Y cuál es el papel del veterinario en este campo? Bueno, pues es un poco el hombre del Renacimiento. Hay que ser un buen asesor, hay que ser capaz de promover las 3 R's. En este caso no estamos hablando de los 5 principios, sino las 3 R's, que es poder reemplazar el uso de animales, refinar los experimentos y reducir el número de animales que sean necesarios, lo cual le obliga a ser un buen comunicador. Tiene que encargarse de la formación y luego también puede realizar una actividad que es realmente muy satisfactoria, que es poder investigar en este campo. El perfil administrativo, en este caso, es asesorar a los grupos de investigación en cómo se tiene que redactar un proyecto. No es raro el encontrarse con investigadores de muy alta valía, pero que son incapaces de poner sus conocimientos para que sean inteligibles por un órgano que evalúe el experimento. Es decir, se fijan a lo mejor excesivamente en los detalles y no van al fondo de la cuestión. Lo que están buscando es justificar el uso de los animales de experimentación en ese experimento determinado y, como a mí me dijeron muy gráficamente, tienes que explicarlo para que lo entienda tu madre. En este caso, a veces esa tarea es como el salmón que nada en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque muchos grupos de investigación han estado haciendo esto de esta manera durante tantos años y ¿por qué voy a tener que cambiar porque tú me lo digas? Ese es un papel que es bastante frecuente, cada vez menos gracias a Dios. Luego también el veterinario, como responsable de bienestar animal en el centro, tiene que velar porque los proyectos y los procedimientos que se hacen dentro de esos proyectos se hagan correctamente por el personal que está preparado para ello y que se respeta las normas de bienestar animal de la institución o de la autorización que se ha dado. Un poco hacer de guardia civil, lo cual no es un papel nada agradable en ciertas situaciones. El perfil docente que tiene que desarrollar es promover dentro del estamento científico la utilización de otros métodos que permitan reemplazar el uso de animales y, si no se pueden reemplazar, tratar de reducir o refinar los experimentos de tal forma que, en vez de tener un experimento que se pudiera considerar como moderado o severo, es decir, una alteración grande del bienestar animal, tratar de mantenerlo en un nivel que sea más moderado. Tiene que encargarse, o por lo menos facilitar, la formación continuada del personal investigador y de los técnicos que trabajan en la instalación. Y otra parte que también tiene que desarrollar por la legislación que tenemos en este momento es realizar o validar o organizar el trabajo que hay que hacer bajo supervisión. Para que se hagan una idea, en este momento, para trabajar con animales de experimentación, aunque uno sea veterinario, esto no le capacita automáticamente para poder hacer un procedimiento. Tienes que tener una formación específica. Esa formación se adquiere con unos cursos de especialización y, además, trabajando bajo supervisión, habiendo una persona que juzgue que de verdad eres capaz de hacer lo que has aprendido teóricamente en la práctica. Y ese trabajo se hace en los animalarios y es el responsable de bienestar animal del centro quien tiene que supervisar. El perfil científico, que, como decía, para mí es el más bonito de los 3, tiene que permitir el incorporar y adaptar técnicas ya validadas a las propias instalaciones. Es decir, no solamente hay que saber que existe esta manera de hacer una intervención quirúrgica, sino que hay que intentar ponerla en práctica en nuestras instalaciones. Hay que desarrollar técnicas que permitan refinar los procedimientos y, de esa manera, también reducir el número de animales
que se utilizan o evitar que se utilicen animales innecesariamente. Y en una de las cosas o de las finalidades que posiblemente sean las metas más fácilmente, más realista, es tratar de reducir la severidad, es decir, el grado de alteración del bienestar animal dentro de los experimentos. No hace falta esperar a que el animal muera para poder saber el resultado de un experimento. Eso es realmente un desperdicio. Si el animal muere en la cubeta, tenemos una pérdida de datos realmente importante. Si nosotros podemos llegar a validar un momento varios días antes, no tenemos que someter al animal a un sufrimiento severo. Esta es una de los grandes desafíos del veterinario, el poder llegar a determinar de una manera científica cuándo es el momento en el cual sabemos que no vamos a poder recoger más datos y que se puede evitar al animal sufrir o una alteración de bienestar que es totalmente evitable. Un poco, por resumir, las tres ideas que quiero que se lleven a casa es que para que un veterinario pueda trabajar en el campo de la experimentación animal necesita especialización. Es imposible hacer un buen trabajo si no se cuenta con ella. Además, hay que tener la mente abierta a que la idea de bienestar va muchísimo más allá del concepto de salud. Y el profesional veterinario debe ser el primer valedor de este nuevo concepto. Es decir, si nosotros en esta profesión no defendemos que bienestar no es igual a salud, sino que es mucho más, vamos muy mal. Y el tercer punto es que de nuestra actuación también depende en gran medida la percepción pública que tiene del uso de animales de experimentación, que como digo está en un momento bastante crítico porque el número de personas que lo perciben como muy negativo va en aumento. Y tenemos que ser conscientes de la realidad. A día de hoy es imposible sustituir la experimentación animal. No se puede prohibir. Hay muchísimas cosas que si no se hacen con animales de experimentación no es posible resolver. Y con esto, muchísimas gracias.